nosotros teníamos dos tipos de circuitos puros, que eran los series y los paralelos, ¿sí? Dentro de los series, nosotros decíamos que su característica era que compartían un terminal, o sea, una patita, ¿sí? Otra característica que tenían los series era que compartían también la corriente. O sea que solo hay una corriente en el serie, que es la misma para todos. Aparte de ser la misma, ¿sí? Obviamente tiene el mismo valor por ser la misma, pero es la misma corriente, ¿sí? Acá, con respecto a la tensión, habíamos dicho que la tensión es única para cada elemento, ¿sí? Acá había que hacer una aclaración importante. Fíjense en el circuito, yo voy a hacer acá un serie, más o menos. Voy a hacer esas dos resistencias, ¿sí? Lo que estoy diciendo acá es que hay una única corriente que va a circular el circuito de esta manera. La podemos llamar I total si queremos, ¿sí? Y como es la única, es lógico que tenga el mismo valor para ambas resistencias, ¿sí? Acá tenemos lo que sería R1, R2, ¿sí? Ahora, esa corriente cuando pasa por R1 y por R2 me provoca una caída de tensión en cada una, ¿sí? Acá esto me provoca una caída de tensión aquí que yo le puedo llamar B1 y esto me provoca una caída de tensión que le puedo llamar B2, ¿sí? Cuando yo digo que la tensión es única en el serie, me refiero a que B1 es distinta de B2. Esto no quita que puedan llegar a valer lo mismo, ¿sí? ¿La tensión de B1 y de B2 pueden llegar a tener el mismo valor? Sí. Por ejemplo, podrían ambas valer 5 voltios, por ejemplo. Pero siguen siendo tensiones diferentes. Eran lo que habíamos explicado con las lapiceritas, ¿se acuerdan? Yo puedo tener dos lapiceras que sean idénticas, dos Bicas Ultrasofino, por ejemplo, con su tapita, que van a ser idénticas, pero no son la misma lapicera, ¿sí? Son dos lapiceras distintas, que son iguales, o sea, se parecen, son idénticas, pero siguen siendo dos lapiceras, ¿sí? Acá pasa lo mismo. Estas tensiones pueden llegar a tener el mismo valor, ¿sí? Pero siguen siendo tensiones distintas. En cambio, la corriente es una sola, es una única corriente. No hay dos corrientes, no hay una corriente R1 y una corriente R2. Es una sola corriente aquí, ¿sí? Esa era como característica del serie. Aquí en el serie nosotros podíamos destacar algunas formitas que eran, a ver, primero, cómo calcular la equivalente. Habíamos dicho que la R equivalente en un serie se hacía con la suma de todos sus elementos, ¿sí? Si tengo dos resistencias, sumo las dos. Si tengo 5, sumo las 5. Si tengo 10, sumo las 10, ¿sí? O sea, siempre es la suma de todas las resistencias. Y acá también podíamos describir, en este circuito que acabo de dibujar ahí, una malla, ¿no es cierto? Eso después lo repasan bien el concepto de malla, pero fíjense que acá tendríamos una malla o un camino cerrado. Y en ese camino cerrado yo puedo definir lo que hacíamos como LBK, ¿sí? Y decir, bueno, si acá tengo una B total, que es la fuente, la ley de las tensiones de Kirchhoff me dice que en esa malla la sumatoria de las caídas de tensión me tienen que dar igual a la suba de tensión, ¿no es cierto? Habíamos dicho entonces que aquí B total tendría que ser B1 más B2, ¿sí? Si hubieran tres resistencias en serie, pues tendría que ser B1 más B2 más B3, ¿sí? Esa era la manera de aplicar la ley de las tensiones de Kirchhoff. ¿Y para qué me sirve eso? Bueno, porque en el trabajo nosotros tenemos circuitos como el siguiente. Vamos a ver, les voy a hacer uno directamente de lo que les mandé, ¿sí? Déjenme que lo encuentren, que no sé dónde está.
Fíjense acá tenemos, este era el ejercicio que yo les había mandado y ustedes tenían que resolver, ¿no es cierto? Fíjense que en ese ejercicio, ¿sí? Si yo tomo, por ejemplo, vamos a tomar de referencia uno un poquito más complejo para que no sea siempre el primero. Tomemos de referencia el ejercicio número 2 para ver cómo se resuelve. Para los que no se acuerdan cómo se leía esto, yo les decía, esto es un circuito serie de 3 resistencias y esta columna que está aquí para abajo, ¿sí? Viene siendo los datos de ese ejercicio. Entonces, yo lo que puedo hacer, mientras voy borrando, voy a anotar esos datos del ejercicio. Así resolvemos aquí. Bien. Acá me dice que tengo que armar un circuito que sería el siguiente. ¿Sí? Donde este de aquí sería R1, este de aquí sería R2 y este de aquí sería R3. Este circuito que dibujé acá es el ejercicio número 2. ¿Sí? Me dan algunos datos, fíjense, me dice que R1 vale 4, que R2 vale 6, luego me dice que la B total vale 10 y que la I total vale 0,5. Son los únicos datos que me dan. Entonces, ¿qué datos? Vamos a anotar un poquito los datos. Me dice que esto vale 10 voltios, la fuente. Me dice que R1 vale 4 ohmios, R2 vale 6 ohmios, no me da el valor de R3 y por último me da el valor de la corriente. Me dice que la corriente por aquí vale 0,5 amperes. Serían los datos que me da ese ejercicio, ¿sí? Entonces yo, para resolverlo, lo que tengo que hacer es encontrar todos los demás datos. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Fíjense que yo puedo empezar a aplicar ley de Ohm en cada una de las resistencias, porque ¿se acuerdan que habíamos dicho que yo tenía una resistencia y tenía 4 valores asociados a esa resistencia? ¿Sí? Que eran el valor de la resistivo, el R, la corriente, la tensión y la potencia. ¿Sí? Y yo con tener 2 de esos 4 ya podía calcular todos los demás. Fíjense que para R1 tengo el valor de R, que es 4 ohmios, y el valor de I, que es 0,5 amperes. Entonces, si yo trabajo ahora en R1, en esa R1 puedo calcular su tensión, llamémosle P1, que acá en el ejercicio lo llama VAB, ¿sí? Entonces sería VAB, que es lo mismo que V1, ¿sí? Por ley de Ohm sería I por R, I total por R, ¿sí? Entonces sería 0,5 amperes por 4 ohms. 0,5 por 4 me va quedando en 2 voltios, ¿sí? Y ahí ya he calculado la tensión de R1, ¿ya? También puedo calcular, fíjense, entonces ya tengo resistencia, ya tengo corriente, ya tengo tensión, ahora voy a calcular la potencia, entonces voy a decir la potencia de R1 sería, ¿se acuerdan que habíamos dicho que era I al cuadrado por R? O sea que 0,5 amperes al cuadrado por R, que vale 4 ohms. Eso me va a quedar en 1 watts, ¿verdad? ¿Sí? 0,5 al cuadrado es 0,25, 0,25 por 4 es 1, sí. Igual si me confundo en algún cálculo me corrigen, ¿sí? No tengo la calculadora aquí a mano. Bien, y ahí ya he terminado con los cálculos de R1, ¿sí? Ahora puedo pasar a hacer los cálculos de R2. Uy, 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 perdón, perdón, perdón. Ahí está. Ahí estamos. R2. En R2 tenemos, ya bien, conocemos su resistencia y su corriente, o sea que el procedimiento que vamos a hacer es el mismo que hicimos para R1. Vamos a calcular tensión BC, que es B2. ¿Por qué tensión BC es B2? Porque fíjense que R2 está conectado aquí entre B y C, por eso le llama tensión BC, ¿sí? Esto sería entonces lo mismo, I por R, es decir, me quedaría 0,5 amperes, ¿sí? Lo voy a hacer sin unidad porque ya me quedo sin espacio. Me quedaría 0,5 por 6, que esto me quedaría 3 voltios, ¿sí?
Y lo mismo para la potencia, sería potencia 2, sería 0,5 al cuadrado por 6. Esto sería 1,5 watts. ¿Sí? Y ahí ya tengo la potencia, ya tengo los 4 valores de la resistencia 2. Ahora, cuando yo pase a calcular R3, aquí viene donde quizás se compliquen algunos, y es decir, R3 solo conocemos su corriente, que es los 0,5 amperes. No conocemos nada más, no conocemos ni su resistencia, ni su tensión, ni su potencia. Y con un solo valor no se puede calcular el resto de los valores, ¿sí? Vamos un poquito tildando qué es lo que ya hemos hecho, ¿sí? Fíjense, R1 ya está, R2 ya la tenemos, R3 todavía no, BAB ya la tenemos que es B1, BBC ya lo tenemos que es B2, BCD no hemos podido calcular todavía, potencia 1 ya la hemos calculado, potencia 2 también, potencia 3 aún no, R total aún no hemos calculado, B total ya venía de dato, ¿sí? I total venía de dato y potencia total aún no lo hemos calculado. Entonces fíjense que nos faltan los valores asociados a R3, ¿sí? Bueno, entonces yo ¿cómo puedo calcular R3? Una de las maneras, porque hay más de una, lo que puedo hacer es decir, aplico LBK en la malla. Aplico LBK en esa malla, ¿sí? Una única malla. Y entonces, ¿qué me va a quedar? Que B total tiene que ser B1 más B2 más B3. Nosotros B total ya la conocemos, era dato, es 10 voltios, ¿sí? B1 y B2 lo hemos calculado. ¿Qué nos interesa saber? B3. Entonces lo despejamos. B1 y B2 que están sumando, los llevo restando. Y me queda entonces que B3 es B total menos B1 menos B2. Entonces B3, ¿a qué va a ser igual? Y bueno, B total vale 10, B1 valía 2 y B2 valía 3. Entonces me queda que B3 tiene que valer, estos son 2, 3 son 5, tiene que valer 5 voltios. ¿Sí? Y ya encontré el valor de tensión de R3. ¿Y qué pasa? Ya conozco su corriente, ya conozco su tensión, ya puedo conocer cualquier cosa. Y seguimos trabajando entonces ahora. Ahora sí, puedo calcular su resistencia. Porque por ley de Ohm, resistencia es tensión dividido intensidad. Entonces va a ser la tensión B3, que es la tensión de esa resistencia, dividido I total, que es la corriente de esa resistencia. Es decir, esto me quedaría 5 voltios dividido 0,5 amperes. Y esto me va a quedar en 10 ohms. Y ya conozco el valor de R3, ¿no ven o no? Y como ya conozco su resistencia, su corriente, su tensión, también puedo conocer su potencia. Entonces esto es 0,5 al cuadrado por 10, que es su resistencia, y esto es 2,5 watts, me parece, si no calculé mal. Entonces veamos qué tenemos hasta acá. Hemos agregado entonces, ya tenemos el valor R3, ya tenemos el valor B3, que es BCD, y ya tenemos la potencia R3, ¿sí? Fíjense, nos queda calcular resistencia total y potencia total, que podemos hacerlo tranquilamente. Resistencia total, como es un serie, es la suma de las tres resistencias, es decir, es 4 más 6 más 10. Es decir, R total viene siendo 20. Y la potencia total la puedo calcular haciendo I total por B total. Entonces esto me queda 0,5 por 10. Potencia total me queda entonces 5 watts. ¿Sí? Y ahí ya hemos calculado todos los elementos de la lista del ejercicio 2. Ya conocemos todos los datos de la columna. Eso quiere decir que ya hemos terminado con el ejercicio 2. Podríamos pasar al 3, luego al 4, al 5 y al 6. La mecánica es la misma. Hago el circuito, anoto los datos y veo cómo puedo encontrar los que me faltan. ¿Qué voy a tener que aplicar acá? Característica del circuito serie y segunda ley de Kirchhoff, que es ley de las tensiones de Kirchhoff. ¿Sí? Que es que la suma de las tensiones de las R me da la B total. Por ahora es eso. ¿Sí? Cuando hagamos mixto se complica un poquito más, pero no es por ahora. Bien, hasta aquí quiero saber si hay alguna pregunta, algún cuestionamiento, algo que quieran consultar. ¿Estamos bien? Así pasamos al paralelo.
Ok, pasemos al paralelo entonces. Vamos a ver cómo puedo eliminar todo esto. Así, más rápido. Eso lo vamos a eliminar y luego limpiamos esto y ya estamos. ¿Sí? Bien. Vamos entonces con el paralelo. En el paralelo habíamos dicho que como característica para reconocerlo comparten ambos terminales. Habíamos dicho que la tensión es la misma, comparten la misma tensión. Habíamos dicho que la corriente es única, ¿sí? Acá pasa al revés de lo que pasaba en el serie. La tensión es única, es la misma para todos, ¿sí? Vale lo mismo y es la misma. Y la corriente es diferente, pero pueden llegar a tener el mismo valor. La misma lógica que usábamos para el anterior, ¿sí? Tenemos acá un circuito paralelo. Algo como esto, por ejemplo. Y fíjense que comparten sus dos terminales. Compartimos aquí arriba y aquí abajo. Aquí arriba y aquí abajo también, ¿ven? Son todos compartidos, ¿ven? Este con este y este con este, ¿sí? Y lo que les decía es, esta tensión B total se comparte para esta y para esta. Es la misma, ¿sí? Pero ahora va a haber una división de las corrientes. Entonces ahora, de la fuente sí que va a salir una corriente que le puedo llamar I total y se va a empezar a dividir en una I1 por aquí, en una I2 por aquí y en una I3 por aquí, ¿sí? Y esas corrientes son distintas. ¿Pueden llegar a valer lo mismo? Sí, pueden llegar a tener el mismo valor, pero siguen siendo corrientes distintas, ¿sí? Habíamos dicho también que para resolver un paralelo había varias formulitas, ¿sí? Cuando yo tengo dos resistencias, podía aplicar la formulita de que el R paralelo es igual a R1 por R2 sobre R1 más R2. Y esto solo es válido cuando hay dos resistencias. Una mecánica para poder ocuparla era agrupo primero dos resistencias, ¿sí? Y a ese resultado lo agrupo con la primera. Entonces ahí aplico dos veces esta formulita, ¿sí? Eso habíamos dicho que era una manera de encontrar la resistencia equivalente. Otra manera de encontrar la resistencia equivalente, que ya valía para cualquier cantidad, era decir, listo, yo tomo mi R equivalente o mi R paralelo es 1 sobre 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre Rn. Es decir, cualquier cantidad de resistencias pueden estar acá. No hace falta que sean 2, pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 20, no importa. Y esta formulita, aunque parece compleja, es sencilla si yo sé colocar las fracciones en la calculadora, ¿sí? Pongo las fracciones y lo hace solo la calculadora, ¿sí? También habíamos dicho que si las resistencias tenían el mismo valor, yo podía decir que la R equivalente era ese valor sobre N. Por ejemplo, si sucedía que yo tenía tres resistencias de 10 ohmios en paralelo, yo podía hacer que el paralelo sea 10 ohmios dividido 3, ¿sí? R es el valor que se repite y N es la cantidad de veces que se repite ese valor, ¿sí? Y eso me da el paralelo directamente. Bien. Y acá lo que aplicamos de las leyes de Kirchhoff es la ley de las corrientes de Kirchhoff, ¿sí? Que decía que en un nodo eléctrico la suma de las corrientes entrantes tiene que ser igual a la suma de las corrientes salientes. Para nuestro circuito, ¿eso qué significa?
que entra I total, y lo que sale son las sumas de las corrientes. I1 más I2 más I3. ¿Sí? O I4 o I5, la cantidad que haya. ¿Sí? Eso me decía el LSK. Si yo sumo estas corrientes chiquititas que se desprendieron de I total, me tiene que dar como resultado la I total. ¿Sí? Y eso nosotros lo vamos a ocupar para resolver los circuitos que dejé del paralelo. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna consulta que quieran hacer antes que pasemos al ejercicio? Ok, borro entonces y hacemos el ejercicio. Bien. La lógica es la misma que la que habíamos planteado antes, ¿sí? Nos dan distintos valores y yo voy viendo cómo encuentro los que faltan, ¿sí? Acá podemos resolver, por ejemplo, resolvamos, ¿les parece el 3? ¿Sí? Para resolver el ejercicio 3, voy a dibujar de vuelta el circuito. Este circuito vendría siendo este equivalente, de hecho el mismo que dibujamos hace rato. ¿No? Donde está R1, R2 y R3. ¿Sí? Y ahora me piden una I1, una I2 y una I3, que serían las que bajan por acá. ¿Sí? Por acá bajaría I1, por aquí bajaría I2 y por aquí bajaría I3. Disculpen. Bueno, y ahora sí, veamos qué datos nos dan. Acá como dato me dice que tengo el valor de R2, vale 10 ohmios. Me da el valor de I1, que vale 4 amperes. Me da el valor de I3, que vale 1 amper. Y me da el valor de la I total. Perfecto. Que vale 10 amperes. Bien. No me da ni el valor de la fuente ni el valor de ninguna de las otras dos resistencias. Los tengo que encontrar yo. ¿Sí? Bien. Entonces hacemos lo mismo que antes. Buscamos una resistencia que tenga dos valores asociados, por lo menos conocidos. ¿Sí? R1 me fijo, tengo el valor de corriente de R1, que es I1, y no tengo nada más. Tengo el valor de R2, pero nada más. El valor de I3, pero nada más. Entonces no tengo ninguna resistencia donde empezar a trabajar. Pero, si yo observo bien, me voy a dar cuenta de que, fíjense, conozco tanto I1, I3 como I total. Entonces podría yo comenzar trabajando con LSK y decir, bueno, pero yo tenía I total, que era igual a I1, más I2, más I3, y de esta ecuación me fijo que conozco todas menos una, fíjense, I total ya lo conozco, I1 ya lo conozco, I3 ya lo conozco, me falta I2, lo puedo despejar, me queda una ecuación con una incógnita. Si despejo ese I2, me va a quedar que I2 es I total menos I1 menos I3, ¿sí? Me va a quedar que I2 vale, fíjense, lo hagamos así muy rapidito, me queda 10, menos 1 menos 4 me queda 5. Y ahora ya conozco el valor de I2. Entonces ahora puedo trabajar en R2. ¿Por qué? Porque de R2 conozco ahora su resistencia y su corriente, la acabo de calcular. Por lo tanto puedo conocer todos sus demás valores. Puedo conocer la tensión de R2, va a ser su corriente, o sea I2, para hijito.
multiplicado por su valor de resistencia, que es R2. Entonces esto me queda, fíjense, 5 amperes por R2, que vale 10 ohmios, me queda 5 por 10, me queda en 50. Y ahora ya conozco el valor de tensión de R2, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Acuérdense ustedes que este valor de tensión de R2 en el paralelo es el mismo para todos, porque hay una única tensión. O sea que este es lo mismo que el V total, y lo mismo que el V3 y que el V1, porque está en paralelo, son todos la misma, ¿sí? Entonces ya encontré en realidad el valor de tensión de todo el circuito. ¿Qué más puedo calcular en R2? Su potencia, porque me piden potencia. Bueno, calculemos. Potencia 2 entonces será lo mismo, ¿no? 5 al cuadrado, que son los 5 amperes, ¿sí? Por el valor de R2, que vale 10. 5 al cuadrado es 25, 25 por 10 son 250 watts, ¿sí? Ya no puedo calcular nada más en R2, así que por ahí me desentiendo de R2 y puedo pasar a cualquiera de las otras dos resistencias. Pasemos, por ejemplo, a R1. ¿Por qué? Porque en R1 yo ya conocía su corriente y ahora conozco su tensión, que son estos 50 voltios, que es la misma para todos, repito, porque es un paralelo. Entonces puedo calcular su valor. R1 por ley de Ohm es B sobre R, es decir, va a ser los 50 voltios de la tensión general, ¿no es cierto? Dividido la corriente de R1, que es esta de 4 amperes, que es el I1. 50 en 4 me da 20, no, en 2, a ver, mi cálculo cabeza, a ver, son 10, 12,5. Creo que hice bien el cálculo, es 12,5 ohmios. Y como ya conozco su resistencia, su tensión y su corriente, puedo calcular ahora su potencia. Voy a decir entonces potencia 1 va a ser, esta corriente vale 4, entonces va a ser 4 al cuadrado por 12,5. A ver, ahí sí voy a necesitar una calculadora porque ya se me acabó el cerebro. Veamos. Tengo 4 al cuadrado, creo que es 16, ¿verdad? Sí. Por 12,5 me quedan 200. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que esto vale 200 watts, ¿sí? Y de R1 ya conozco tensión, corriente, resistencia y potencia. Ya no hay nada más que calcular en R1. Bueno, me vengo a calcular R3 entonces, ¿sí? En R3 me pasa lo mismo que R1. Conozco su corriente, que es 1 ampere, es I3, y conozco su tensión. Entonces voy a calcular el valor de R3. R3 va a ser 50 voltios dividido 1 ampere. Esto me queda fácil, me queda en 50 ohmios. Y luego su potencia me va a quedar 1 al cuadrado, porque su corriente vale 1 ampere, por los 50 ohmios. 1 al cuadrado es 1 por 50, 50, me quedan 50 watts. ¿Sí? Ya conozco la potencia de F3. Entonces veamos, hagamos un recuento de qué es lo que ya sabemos. Del ejercicio 3 ya conocemos R1, R2 ya venía de dato, R3 lo acabamos de calcular. Y 1 venía de dato, y 2 ya lo sacamos, y 3 venía de dato, potencia 1 ya lo calculamos, potencia 2 también, potencia 3 también. B total también, porque es la misma tensión para todo, y nos queda R total e I total. Nos quedan dos cositas y terminamos. Bueno, déjalo ahí, mi amor, ya lo veo yo, ¿sí? Y acá entonces, veamos. Calculo el R total de las resistencias, ¿sí? Que hay varias maneras de hacerlo, ¿no es cierto? Puedo hacer el agrupamiento por las... A ver, esperen, que B total también ya lo conocemos, si no lo marqué. Me queda solo R total de incógnita. Puedo hacer el R total haciendo las fracciones, haciendo R1 por R2 y agrupando de 2 en 2, ¿sí? O incluso, como ya conozco todos los demás valores, puedo calcularlo por ley de Ohm. Porque puedo decir, bueno, pero R total tiene que ser B total sobre I total. O sea, ni siquiera hace falta que hagamos el agrupamiento acá. Entonces esto va a ser 50 voltios dividido la I total que nos dieron de dato, que era 10 amperes. O sea que esto me queda en 5 ohmios. Si ustedes hicieran el agrupamiento en paralelo de las tres resistencias y todo está bien calculado, debería darles también 5 ohmios, no importa qué método ocupen. ¿Sí?
¿Hasta ahí hay alguna duda? Eso sería todo el ejercicio del paralelo. ¿Tenemos alguna duda hasta ahí? Bien. Esto que acabo de hacer vendría siendo el punto 1 del examen. ¿Sí? En el examen yo voy a tomar cualquiera de estos 5. Puede ser el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5, cualquiera de esos. A un tema le va a tocar el serie, al otro tema le va a tocar el paralelo. ¿Sí? Y sí o sí va a ser uno de estos 5. Eso ya a los que estuvieron en clase ya les había dicho. ¿Sí? Cualquiera de esos 5 va a ser. No le voy a cambiar ni los datos ni nada. O sea que el que hace los ejercicios ya hizo un ejercicio del examen. Va a estar súper sencillo. Profe, Sí. en P1, ¿por qué es 4 al cuadrado? Veamos. P1, P1, P1. ¿Dónde está? Acá, P1. Porque cuando yo voy a calcular la potencia R1, ocupo la corriente de R1. La corriente de R1 es I1. I1 valía 4 amperes. Por eso utilizo 4 al cuadrado. ¿Sí? En el serie, que fue el anterior, ocupábamos la misma, porque en el serie acordate que es una sola corriente. Pero en el paralelo son distintas corrientes. Entonces yo para calcular, fíjate, P2 ocupo 5, que es la corriente de R2. Para P1 ocupo 4, que es la corriente de R1. Y para P3 ocupo 1, que es la corriente de R3. ¿Sí? Que serían I1, I2 y 3 respectivamente. ¿Alguna otra duda?